Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, patojas y patojos? Bien, hay 88 alumnos. Entrando un poco antes, pues, en mi caso, pues, ustedes pueden hacerlo 2 y 5, ¿verdad? Más o menos, para que no todos traten de entrar a la misma hora. Sin embargo, siempre hay un grupo que está tratando esa hora, ¿verdad? Que es la hora ahorita puntual. Bien, entonces, jóvenes, vamos a iniciar, pero alguien me puede decir, jóvenes, ¿dónde nos quedamos, por favor? En el feudalismo. ¿El feudalismo lo miramos o lo copiamos o solo expliqué? Pregunto. Copiamos, llegamos a una caballería equivale a 64 manzanas. Ok, muchas gracias. Ya tengo aquí el chivo, ¿verdad? En mis manos. Bien, entonces, ¿me puede leer, compañera, lo que hemos copiado de feudalismo? Disculpe. Por favor. ¿Me puede leer, compañera, lo que hemos copiado de este tema? Sí, licenciado. Ahorita voy, perdón. Gracias. Feudalismo aparece en Europa en el siglo XI y XII. Y este modo de producción considera que lo más importante de la actividad económica es la producción agrícola. Las clases sociales antagónicas fueron el señor feudal y el siervo. El señor feudal es el dueño de grandes propiedades de tierra, o lo que llamamos terratenientes, y en Guatemala también se les conoce como latifundistas, es decir, poseían miles de caballerías. Una caballería equivale a 64 manzanas. Ok, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, sigamos copiando y después hablamos un poco de este tema, ¿verdad? Pongamos punto de aparte. El sistema feudal consistía en lo siguiente. Repito, el sistema feudal consistía en lo siguiente. 2 puntos. El siervo vivía en el terreno del señor feudal. Repito, el siervo vivía en el terreno del señor feudal. Coma. Y una pequeña parte de la producción de bienes agrícolas era destinada para el consumo del siervo. Punto y coma. Es decir, que el señor feudal no le pagaba al siervo monetariamente. Coma, lo hacía en especie. Punto. Al igual que en la esclavitud, existían monarquías y reyes. Y la Iglesia Católica también fue un gran terrateniente en Europa y en América. Repito, y la Iglesia Católica también fue un gran terrateniente en Europa y América. Bien, jóvenes, entonces, el feudalismo, lo central, lo más importante es que la actividad agrícola que consideran ellas clave para producir es los bienes agrícolas. Aquí hay una cosa que sí hay que decir,
a estas alturas de la Edad Media en Europa. Bueno, una cosa, jóvenes, no, que pueden preguntar, y es normal, ¿verdad? Es decir, el feudalismo se desarrolló en Europa, en toda Europa, parte del Asia y parte del África, no en América. ¿Por qué no en América? Porque cuando llegaron los españoles, los portugueses, los franceses e ingleses, en América estaba el modo de producción feudal, pero ellos aplicaron otro sistema económico a su conveniencia. Los españoles, aquí en Centroamérica, que Guatemala era capitanía, aplicaron el repartimiento, ¿verdad? Y un control de los indígenas, y también parte importante de ese control y de ese sometimiento fue el papel de la Iglesia Católica a través de los sacerdotes o curas. Los curas le decían a las personas, a los indígenas, que no se sublevaran y que aceptaran el cristianismo, y que en este mundo se venía a sufrir, pero tenía recompensa en el otro mundo, en el cielo, ¿verdad? Esa es la forma como realmente la Iglesia fue cómplice en ese asunto, es decir, en someterle al indígena. Y también no podemos negar que había sacerdotes como el hermano Pedro, ¿verdad? Aunque él era un hermano, que también ayudó a la comunidad, pues, o sea, no podemos decir que realmente los curas hicieron algo malo con los indígenas. No, no. La Iglesia Católica como institución se puso de acuerdo con los reyes para someter a la indígena y que aceptara el cristianismo, ¿verdad? En ese tiempo llamado catolicismo, ¿verdad? Eso es importante, pero viene a relación que el feudalismo no se aplicó en América. No sé si tienen alguna duda. Teléfono. No. Comentario. Es aquí. Repito, alguna duda, comentario, aclaración de que el feudalismo no se desarrolló en América. Van a ver historia el siguiente semestre, en lo que le estoy hablando, ¿verdad? La historia de precolombina y colombina hasta creo que la era democrática, y el curso de ustedes con historia, ¿verdad? Los compañeros que tienen su micrófono encendido se lo pueden apagar, si no, no se puede oír mi clase, ¿verdad? Por favor. ¿Alguien joven les va a comentar algo? ¿Alguna pregunta? Siguen ahí con la uña, mire, yo no sé qué están haciendo ahí, si tienen teléfono, tienen niños ahí, están comiendo, no sé, no ignoro, ¿va? Pero les repito, no sé si se lo dije el lunes, aquí ese cuarto está cerrado, no sé si miran la puerta allá atrás, ¿verdad? Porque para dar clase uno tiene que tener completo silencio y respeto hacia ustedes, ¿verdad? Entonces uno espera respeto también de ustedes hacia mi persona, ¿verdad? Procuremos entonces estar encerrados en un lugar y digamos a la familia que estamos en clase y que realmente pues no nos molesten, porque si no pues todos salimos afectados, ¿verdad? Bien, sigamos jóvenes, ¿verdad? Entonces con la explicación. Bueno, hay un asunto ahí que creo que es bueno decirlo, una comparación, mejor dicho, es decir, la agricultura joven actualmente sigue siendo importante, creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Porque realmente la agricultura nos da de comer a todos, pero aparte sigue siendo un buen negocio a nivel mundial, ¿verdad? No pensemos que está descuidada la agricultura en el mundo, no. La Comunidad Económica Europea en ese continente, que es la comunidad más organizada de todo el mundo, en su mayoría de bienes, no en su mayoría, pero un 35% de la producción es agrícola, un 40% es industrial. No descuidan la agricultura, es un buen negocio. En Estados Unidos, que es una potencia a nivel industrial, tampoco descuidan la agricultura, ¿verdad? Tienen buena producción interna y tienen buen mercado de bienes agrícolas. Por ejemplo, son principales abastecedores de bienes agrícolas al Canadá. Canadá tiene problemas por su clima, ¿verdad? Son 6 meses de frío y ese tiempo de frío, de temperatura bajo cero, no pueden sembrar.
Y además ellos también exportan bienes agrícolas al Asia y también a varios continentes, ¿verdad? La agricultura. Bien, ahora, un asunto, ¿verdad? Esto solo se los digo, no es necesario copiarlo, porque realmente, les digo, es un resumen que estamos viendo de cada sistema económico, ¿verdad? Los franceses en ese periodo de la Edad Media hicieron un estudio, ¿verdad? Algunos economistas, esa corriente se llamó los fisiócratas, hicieron un estudio exhaustivo de lo que es la producción agrícola y consideraron que ese es realmente un negocio muy rentable y que por lo tanto pues había que producir masivamente. Hicieron números, ¿verdad? Y realmente pues sin hacer los números sabemos que es un buen negocio. Entonces, la agricultura fue clave. Ahora, ¿por qué fue clave? Porque realmente pues sobre todo para los reyes, la Iglesia Católica y algunas personas importantes, porque realmente eran terratenientes. Como apuntamos, jóvenes, para que tengamos una idea, una caballería equivale a 4 manzanas, ¿verdad? Equivale a 64 manzanas. Y ellos tenían en Europa 1.600 de caballerías. Imagínense lo que podía producir: granos básicos, verduras, frutas, legumbres, todo lo que ustedes imaginen de la agricultura, lo producía de una manera realmente eficaz y de una manera amplia, ¿verdad? Ahora, la otra parte que también buen negocio, pues no tenían costos para pagar salarios a los trabajadores, porque el siervo no recibía remuneración económica, sino que una parte de lo que producía le quedaba a él, ¿verdad? Siempre el capataz era el que se encargaba de que fuera una parte pequeña, ¿verdad? Entonces, por eso es que realmente era un negocio rentable, ¿verdad? La agricultura sigue siendo un negocio rentable. Yo no sé si me están entendiendo, ¿verdad? Lo que no quiero yo es que ustedes van a pensar que la agricultura se quedó relegada y que como estamos en el capitalismo, pues entonces el énfasis es producir bienes industriales. No, la agricultura sigue siendo importante. Y miren, hablemos de Guatemala. Hay una combinación de agricultura con industria, se llama agroindustria. El ejemplo típico en Guatemala es el azúcar. Miren qué negocio más rentable para los ingenios, porque producen azúcar, sí, pero también producen alcoholes. Producen también gasol, ese combustible que utilizan para vehículos en Brasil y Estados Unidos, y también producen lo que queda del bagazo, que antes lo tiraban, ese es procesado y produce electricidad. Entonces, es un negocio, pero súper rentable para los ingenios y viene de la agricultura con un cierto proceso de industria, que es la agroindustria, ¿verdad? Bueno, entonces, repite, sigue siendo un negocio importante en el mundo, la agricultura. En Guatemala, pues, no digamos, ¿verdad? 48-50% de lo que producimos es bienes agrícolas destinadas al mercado local, en algunos casos, y otras destinadas al mercado internacional, ¿verdad? Bien, entonces, el señor feudal, ¿verdad? Era el dueño de las tierras, el terrateniente. El siervo trabajaba para él y solo recibía una parte de la producción, no recibía una remuneración económica, monetaria, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Aquí hay algo que no está copiado, pero que lo miramos en la esclavitud. Sigue siendo también clave la producción de armamento bélico. Seguimos con la importancia de los imperios y el mantenimiento de ejércitos para poder realmente mantenerse en guerra como un negocio para tener terrenos y también para tener una cantidad de gente, ¿verdad? Controlada. Entonces, y también, pues como la actividad principal es la agrícola, pues habían artesanos que producían machetes, azadones y también arados, ¿verdad? Entonces, sigue siendo importante la producción de metales para la agricultura y para el armamento del ejército, ¿verdad? No está copiado acá, pero sí lo miramos en la esclavitud, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, pues ya lo dijimos, ¿verdad? La Iglesia Católica fue una gran terrateniente en Europa y en América. Y jóvenes, recargo con eso, ¿verdad?
Yo soy católico, pero realmente no soy cerrado, ¿verdad? Yo pues leo un poco, he visto muchas cosas tristes de la Iglesia Católica. Alguien puede decir, pero usted se contradice, pues es católico. Sí, yo pues sigo yendo a misa, me gusta, me siento bien en las misas, pero no soy cerrado. Yo tengo amigos evangélicos, de Jehová, tengo amigos árabes, judíos, tengo amigos ateos, y a todos los respeto. Y miren, jóvenes, una reflexión mía. Todas las religiones cometen errores. Todas, jóvenes. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No hay ninguna religión que sea perfecta en el mundo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entonces, cada quien es libre de creer en algo o no creer en nada, ¿verdad? Y entonces, pues todos sabemos el poderío que tuvo la Iglesia Católica en Europa, el Vaticano todavía lo tiene, y realmente pues creo que ha cambiado un poco su mentalidad, su proyección en la sociedad, pero sí, todavía en América, en Guatemala concretamente, en 1954, el papel triste de la Iglesia Católica fue apoyar el golpe de Estado contra Arbenz. Arellano, que era el monseñor en ese año, decía que Arbenz era un comunista y que realmente pues había que votarlo, y apoyó Castillo Armas, que fue el que dio el golpe de Estado en Guatemala, financiado por Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, así tenemos en la historia de la humanidad muchas cosas tristes de la Iglesia Católica. Ha cambiado un poco, creo que se proyecta más a la sociedad, pero todas las religiones han cometido errores, y todas las religiones fallan en muchas cosas porque está formada por seres humanos, ¿verdad? Bien, preguntas, jóvenes, de esto, comentarios, por favor. Pueden preguntar, pueden cuestionar. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Y con una consulta. Fíjese de que yo platicaba con una persona ya muy antigua, de 97 años de edad, en este fin de semana, y él me hablaba de lo que es la cuerda de terreno, pero nunca he comprendido a qué equivale la cuerda de terreno. Pues sinceramente yo tampoco. Yo tampoco. Fíjese que esa pregunta siempre me la he contado, pero sí es una cuerda, es una cantidad pequeña comparada con la caballería. No sé si alguien, jóvenes, que sea perito agrónomo o alguien que conozca de tierra nos puede decir. Yo, jóvenes, no soy mentiroso. Cuando no sé algo, lo digo. No me gusta mentirle a nadie. Sí, licenciado. Dígame. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En Occidente se usa, por conocimiento, no porque soy agrónomo, se usa una cuerda de 40 por 40. Eso significa 40 metros al cuadrado, hacen una cuerda en Occidente. Y en el lado de Oriente, las cuerdas son de 30 por 30. Ok. O sea, son diferentes. Le agradezco. Bueno, miren, buena aclaración, por eso es importante que participen. Miren, jóvenes, y miren, yo insisto lo mismo, ¿verdad? Alguien puede decir, al licenciado, que gacho, como no sabe esos asuntos. Pues, jóvenes, yo no lo sé todo. Y he aprendido en dar clases de ser sincero, ¿verdad? Cuando yo no sé algo, lo digo, y si es muy importante para el alumno, lo apunto, y al siguiente periodo se lo aclaro, ¿verdad? Son cosas que yo así lo pienso. De repente otro catedrático contesta y dice otra cosa que tal vez no es muy cierta, pero he aprendido en mi vida de catedrático que hay que ser sincero y hay que decir la verdad. Y si la verdad es que no sé esa pregunta, digo que no la sé, ¿verdad? Porque yo no lo sé todo, ¿verdad? Bien, ¿qué más, jóvenes, quiere preguntar? Gracias, compañero, por contestar, ampliar esa pregunta a la compañera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Perdone, usted mencionaba de que el mayor producto económico o factor económico para Guatemala es el azúcar, pero ¿cómo que? No, la agricultura, dije yo. De la agricultura, pero mencionaba lo que es el azúcar. Entonces, ¿cómo quedaría el café, los granos, por ejemplo, el maíz, el frijol? A ver, compañera, tal vez usted me entendió mal o yo hablé mal, me puedo haber equivocado. Mencioné como parte importante los ingenios, pero no dije que es el más importante.
¿verdad? Creo que sigue siendo el número 1. Vamos a ver. El café creo que ya fue desplazado. Vamos a ver. No ha habido cambios en el asunto agrícola. Ya dependíamos del café hace 10, 15 años. Ahora sigue siendo pues importante, pero lo desplaza. Bueno, tal vez sí, yo creo que sí el azúcar. Yo creo que sí el azúcar, porque tiene una buena producción local, destinada al mercado local y al mercado externo. Pero también está el banano, ¿verdad? Como un bien agrícola que se explota. También están el maíz. El maíz tiene un buen mercado, sobre todo local y centroamericano. El frijol y Chimaltenango se ha diversificado en esa parte de ese departamento, y hay una parte de redundancia que se destina de legumbres a Estados Unidos. También entran algunas frutas que ya se están exportando, el mango, también ¿cómo se llama? El cardamomo también tiene un mercado. El cardamomo se utiliza mucho en los países árabes para perfumes, ¿verdad? Que ellos usan mucho eso. ¿Qué más tenemos de agricultura importante? Granos básicos, el frijol, maíz, el arroz. Tenemos legumbres y verduras. Hay un buen mercado centroamericano. Allá en Quetzaltenango, en ese municipio que está por el lado de la costa, antes de llegar a Quetzaltenango, ¿alguien me puede decir cómo se llama ese municipio? Ay, se me fue el nombre. No me recuerdo. Ese municipio es muy fructífero en la producción de papa y algunas legumbres. Salen de ese municipio Almolonga, sí, muchas gracias compañero, Almolonga. De ese municipio salen más de 100 camiones diarios a Centroamérica. Es una buena producción agrícola en esa parte de Occidente, que tiene como destino Salvador, Honduras y Nicaragua, más Salvador y Honduras. Todos los días salen esos bienes, ¿verdad? Entonces, compañera, no sé si ahí aclaramos un poco la duda. Sí, licenciado, gracias. Ok, ¿quién más jóvenes quiere comentar algo? Una pregunta o algo, ¿verdad? Y miren, jóvenes, sigo siendo franco. Si yo les digo algo a ustedes y ustedes lo investigan y es mentira, díganmelo en una clase o al siguiente periodo. ¿Les va a contar algo? Que alguien puede decir, licenciado, a usted no le da pena lo que dice. Pues se les va a contar. En el plan sábado de San José Pirula, doy macroeconomía y miramos la SAT, los impuestos, ¿verdad? Y hace como 3 años empecé a hablar de los impuestos y lo que se cobra por el asunto de las placas de los vehículos, ¿verdad? El impuesto de circulación. Bueno, yo siempre reviso mis copias, ¿verdad? Y miré que pues seguía siendo importante el impuesto de circulación como recaudación de SAT. Y empecé a hablar, ¿verdad? De lo que se cobraba. Y me interrumpe un alumno, como no había iniciado, me dice, licenciado, disculpe, estaba ahí con su laptop, ¿verdad? Licenciado, fíjese que yo trabajo, me dice, ¿verdad? Yo trabajo en la Toyota y mi trabajo específico es ir a las fronteras para traer los vehículos, ¿verdad? Que vienen por el puerto que sale el Pacífico y el Atlántico por el San Tomás de Castilla. Y fíjense que este año hubo un cambio. Un acuerdo entre SAT y CACIF, se aplica un impuesto general a los vehículos nuevos. Ya no se toma en cuenta el cilindraje y el modelo, sino, ¿cómo se llama? Una cantidad fija. Y yo me quedo así pensando, ¿qué hago? ¿Le digo que está equivocado? ¿O le digo que por qué me interrumpe? ¿No? Después dije, no, pero si él trabaja en la Toyota, de repente debía saber, ¿verdad? Bueno, entonces le dije, mire compañero, ¿por qué no me deja que termine entre 20 minutos? Y miramos, sí me dijo, ya tengo aquí todo para que usted mire cómo es el asunto. Bien, entonces, miren jóvenes, les dije, si yo me equivoqué, yo les digo a ustedes dentro de un rato que me equivoqué. Bueno, 20 minutos. Entonces me acerqué y le dije, estaba yo equivocado.
3 meses antes habían hecho el cambio y entonces él me corrigió efectivamente y correctamente. Entonces les pregunto, ¿qué mal hice? Pues de repente me decir, sí, licenciado, usted está mal, ¿va? Pero como soy ser humano, tal vez usted pensará, licenciado, se justifica. Como ser humano me puede equivocar. Y así ha sido mis clases. Cuando yo me equivoco y me corrigen, gracias compañero, el dato que está diciendo el alumno está bien y yo me equivoqué, ¿verdad? Claro, todo se debe hacer con educación, ¿verdad? Pero les cuento, ¿verdad? Es mi forma de dar clase, que de repente algunos dirán, licenciado, ¿cómo puede admitir eso? ¿Va a ser licenciado? Pero yo no me preocupo por eso, sino que realmente preparo mi clase y si no sé algún tema que me pregunta, digo que no, porque no me gusta a ustedes mentirles, ¿verdad? Bien, entonces, jóvenes, otra pregunta o comentario, por favor, ¿me pueden decir? Disculpe, licenciado. Díganme. Es que me quedé con una duda porque no sé si entendí bien en sí qué es el feudalismo, porque lo igualé un poco a lo que es esclavitud, pero creo que el feudalismo solo es en la agricultura, pero es algo como la esclavitud, ¿no? No, la esclavitud ya desaparece en el feudalismo. Ahora, miren, joven, me voy a explicar algo que, por eso las preguntas son siempre buenas. Miren, algo que no he dicho es que una transición del feudalismo, una transición de la esclavitud al feudalismo es una transición que lleva décadas y lleva hasta 80, 100 años. Me voy a explicar. Una transición de esclavitud a feudalismo no es un decreto que aprueba, voy a tomar agua, que aprueba el rey. Lo puede aprobar, pero para que entre a funcionar pasan 10, 15, 20 años. O sea, no desaparece automáticamente la esclavitud y entra en la ¿cómo se llama? El sistema económico. No, es un proceso que lleva años, ¿verdad? Por ejemplo, en el siglo pasado, yo recuerdo, 1930, 40, no, más, 50, 60, 50, por ahí, en el Amazonas, en Brasil, unos científicos, pues, investigando, ¿verdad? Es la fauna más grande, flora y fauna más grande del mundo. Y, pues, se quedan a dormir ahí en la selva, ¿verdad? Y entonces, los rodearon unas personas y los amenazaron y resultó ser que estas personas tenían esclavos, ¿verdad? Tenían esclavos en esa región y estos rápido se dieron cuenta de lo delicado y se salieron del Amazonas y se hizo la investigación después en Brasil y fueron procesados estas gentes porque tenían 500 esclavos en las Amazonas. Entonces, puede quedar algún vestigio de un modo de producción cuando se está aplicando otro, ¿verdad? Eso también es bueno decirlo. También, no sé si, no fue con ustedes, fue en otra sección, alguien decía, creo que acertadamente, que la esclavitud se puede aplicar o se le puede llamar en el trato de blancas. Podría ser porque prácticamente están como esclavas, ¿verdad? Esta gente en el trato de blancas, ¿verdad? Hemos visto a nivel mundial ese gran negocio, ¿verdad? Y donde patojas menores de edad son engañadas y pues se les obliga a tener relaciones sexuales y se les paga una miseria, ¿verdad? Es una especie de como esclavitud, ¿verdad? Eso sí es bueno decirlo porque los sistemas económicos entre uno al otro y su transición puede ser 20, 50 años, hasta 100 años, donde se aplique todo el sistema económico parejo, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente en el mundo sí podemos decir que hay capitalismo o comunismo, ¿verdad? No hay feudalismo en ninguna región. Es decir, que un Estado reconozca como su sistema feudal o un Estado reconozca el sistema esclavitud. No, es capitalismo o comunismo, ¿verdad? Lo que es en el mundo ahora, pero es cada país que decide, ¿verdad? Basado en su carta magna. De jóvenes, entonces, otra pregunta o comentario. Licenciado, yo solo quería que me aclarara lo que estoy pensando.
que así como los cambios sociales que hay en la economía de la esclavitud al feudalismo, siempre se basan en ver el bien común de la sociedad, o sea, de los más desfavorecidos? No, en ese periodo lo que mandaban eran los reyes y las monarquías, ¿eh? Ellos no pensaban en el pueblo, no. Ellos pensaban en ellos, ¿verdad? En tener más territorios y tener a la gente sometida, ¿verdad? Ahora en el capitalismo sí hay ciertos países donde sí piensan en la mayoría de la población. Los países desarrollados, ¿verdad? Pues se llaman desarrollados porque la gente, pues aunque haya pobreza, pues vive en una condición aceptable, no como en Guatemala, que hay miseria. Pero en el feudalismo y capitalismo, en el feudalismo y la esclavitud, no pensaban en la gente, ellos pensaban en ser más poderosos, ¿verdad? Porque eran monarquías, ¿sí? Jóvenes, otra pregunta o comentario. Dígame, ¿quién es yo? Ok. Mire, el esclavo, la palabra lo dice, ¿verdad? El amo hacía lo que quería con el esclavo. Entonces, realmente era un sometimiento brutal, ¿verdad? Los esclavos vivían en su mayoría en una forma inhumana, ¿verdad? Se hacía lo que quería el amo, ¿verdad? Y el Estado no hacía nada, ¿verdad? O sea, se explotaban de una manera fuerte, se discriminaba y no tenía ningún derecho el esclavo. En el feudalismo, entonces ya los siervos son libres. Un siervo podía trabajar para un feudal y otro año para otro feudal. Hay una condición mejor, ¿verdad? En el feudalismo, pero no tenían un salario y únicamente pues tenían derecho a vivir ahí y tener el derecho, nada de redundancia, a algunos bienes que se producen en la finca, ¿verdad? O en el territorio del señor feudal. ¿Estamos, compañera? Ok. ¿Qué más, jóvenes que quiera preguntar o comentar? Como siempre, entonces, terminamos 3:30, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? 2:15 empezamos y terminamos 3:30, ¿verdad? Bien, ahora pongamos entonces capitalismo. El siguiente sistema económico es el capitalismo. Bien, antes de seguir o copiar algo, digo lo mismo de siempre, ¿verdad? Que la semana pasada lo afirmé. Estamos haciendo un resumen de cada sistema económico. El contenido de nuestro curso, 3/4 partes es capitalismo. Entonces, lo que voy a decir es un resumen del capitalismo, porque el curso en su contenido es más de la mitad del capitalismo. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Vamos a mirarlo someramente, porque ya después de ver la teoría objetiva, miraremos solo capitalismo. Y entonces, por eso es que ahorita vamos a hacer un resumen de lo que es el capitalismo, ¿verdad? Dígame. Discúlpeme, licenciado. Dígame. Mire, yo soy primera vez que estoy en su clase por motivo de asignación, de inscripción. Sí. ¿Habrá algún documento que pueda yo leer para ampliar la información que usted está dando? ¿O un texto que usted ha desarrollado? Yo no tengo un libro base para dar mi clase, ¿verdad? Si no son contenidos que yo escribo. Pero hay un libro que lo dije al principio de la ¿cómo se llama? Cuando iniciamos el curso, ¿verdad? Que tiene todo el programa. Si quiere lo puede apuntar. Gracias, licenciado. El libro se llama, me perdí yo. Déjeme ver. Sí,
Introducción a la economía. A la economía. Sí, introducción a la economía. El autor es Jorge Figuel Hernández. Jorge Figuel Hernández es un catedrático también de economía, es economista. Y él tiene ese libro, tiene todo el contenido del programa. Ok. Ahora, si usted pues podría ponerse de acuerdo con sus compañeros, sería bueno que le pasaran las copias, porque al examen yo me baso en las copias que doy, en lo que doy yo cada día de clase. Gracias. Entonces tal vez alguno le puede brindar a usted el material, se lo puede mandar por correo, fotocopia, no sé, de lo que hemos visto en clase, porque el examen lo hago basado en los temas que hemos visto, que miramos los lunes y los viernes. ¿Sí? Muy bien, gracias. Sí. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más quiere comentar algo? Antes que entremos al capitalismo. Bien, entonces ahora sí, jóvenes, copiemos, ¿verdad? Capitalismo. Aparece en Europa, concretamente en Inglaterra. Y lo novedoso de este sistema económico es que aparece la pequeña industria. Es decir, los primeros talleres familiares que trabajaban manualmente. Punto seguido. Hay que recalcar que aparece también por primera vez el trabajador que labora en la industria y es llamado obrero o asalariado. Obrero o asalariado. Punto. Las clases sociales antagónicas fueron, o son, ¿verdad? Las clases sociales antagónicas fueron o son el capitalista y el obrero. Repito, las clases sociales antagónicas o contrarias fueron o son el capitalista y el obrero. Este último también es llamado proletario. Este último también es llamado proletario. Punto. Sería tan amable de repetir lo último, por favor. Este último también es llamado proletario. Punto. El Estado empieza a legislar a favor del capitalista. Más o menos aparece
en el siglo XVIII, en el continente europeo. Bien, entonces, si se dan cuenta, es una pequeña cosa que están apuntando. Es un resumen de resúmenes, pero como ya expliqué, el sistema capitalista es el que vamos a ver en más de la mitad del curso, y ahí vamos a ver varias cosas importantes del capitalismo. Y jóvenes también, pues, para que ustedes sepan, y creo que lo saben, es que en Guatemala tenemos capitalismo. Lo vivimos en carne propia. Y hay cosas ahí que realmente las miramos como favorables y otras como desfavorables, ¿verdad? Entonces, Guatemala, creo que todos coincidimos, si no, alguno puede preguntar, pues tenemos capitalismo, ¿verdad? Como sistema económico. ¿Por qué? Porque hay propiedad privada. Es legal y el Estado tiene la obligación de velar porque se cumpla, de que las personas que tienen propiedades no pueden ser invadidas por un grupo de gente, y cualquier negocio, pues, que sea asaltado o que sea extorsionado, el Estado debe ver cómo hace a través de la policía o los medios que conocemos, tratar de combatir, por ejemplo, la delincuencia o cualquier especie de extorsión, o como se la pueda llamar, ¿verdad? La ley exige a autoridades actuar, ¿verdad? Siempre jóvenes de este punto de ley, pues pueden consultar la Carta Magna, ¿verdad? Sobre cosas que yo estoy diciendo, por si consideran que estoy exagerando o si consideran que tal vez estoy mintiendo referente a nuestra Constitución de la República, ¿verdad? Bien, entonces, voy a mencionar cosas que realmente pueden ser importantes, pero que no los van a copiar porque realmente es un marco general de capitalismo. Es un tema muy amplio. Por ejemplo, en la Mariano Gálvez, capitalismo son 4 cursos. Prácticamente son 2 años de capitalismo que yo doy en la carrera de empresas, ¿verdad? Claro, divididos, ¿verdad? Una economía general el primer semestre, ahí se lleva micro, ahí se lleva macro, y después economía internacional. Pero ustedes son abogados, ¿verdad? Y entonces el PENSO considera que con un curso de economía, pues, tienen un marco general de lo que es la economía. Es extenso el programa, ¿verdad? Hay cosas que de repente ustedes quieren profundizar y pues no vamos a poder llegar porque pues tenemos que basarnos en el programa. Y hay cosas que de repente se van a aburrir o se preguntarán ustedes, ¿y para qué llevo economía? ¿Para qué me va a servir, verdad? Probablemente ustedes eso lo cuestionan, ¿verdad? Bien, entonces, con la historia, ¿verdad? Pues aparece en el siglo XVIII. ¿Cómo les puedo decir a ustedes? No apareció por generación espontánea, ¿verdad? Son procesos. El antecedente que se sabe es que ya al final del feudalismo la actividad económica va creciendo, ya hay talleres especializados en producir algunos metales, ya hay gente que presta dinero, famosos agiotistas, ¿verdad? Esos viejos desde la esclavitud, y hay bancos conformados también para dar financiamiento a la pequeña industria que se miraba que estaba llegando en Inglaterra. Cuenta la historia que el cambio en Inglaterra fue realmente, no es la palabra, un cambio radical en donde las empresas se concentraban en Londres, industriales, pequeños talleres, y fue desapareciendo, se siguió la actividad agrícola, pero fue disminuyendo en el campo de Inglaterra, en el campo de ese país, y la gente emigraba a las ciudades porque le fue llamativo el tener un salario, ¿verdad? Y lo único que la jornada de trabajo eran de 15, 18 horas, ¿verdad? Sábados y domingos, y el trabajador no tenía ninguna prestación, ¿verdad?
pero la gente sabía que tenía un salario y eso era llamativo para ellos, ¿verdad? Y por eso mucha gente emigró a la capital, ¿verdad? A Londres para trabajar en industrias, ¿verdad? La industria era una industria incipiente, era manual, ¿verdad? Y entonces así fue como se inició en Inglaterra, ¿verdad? Al mismo tiempo, Karl Marx también vivió ese periodo porque él era alemán, pero se fue a Inglaterra y era amigo de Federico Engels, este sí era inglés, y Federico Engels era un empresario. Y hablando, pues, le decía a Karl Marx que estaba interesado en hacer un estudio del capitalismo. Y le dijo Federico Engels que lo hiciera, que lo iba a financiar y que no tuviera pena para vivir, subsistir, y que se dedicara a la investigación y que, pues, de repente podía escribir un libro, ¿verdad? Y entonces Karl Marx empezó a irse a las fábricas y empezó a relatar lo que sucedió y realmente, pues, fue cierto, ¿verdad? La explotación brutal que se ejercía sobre los trabajadores. Y al final, pues, él escribió un libro que se llama El Capital, el más conocido, El Capital de Karl Marx, donde desnuda el capitalismo y el aporte que hace Karl Marx es que dice que la explotación que ejerce el empresario sobre el trabajador es en el salario. El salario que le paga al trabajador es un salario que corresponde un 30% de lo que se le paga de lo que realmente él hace. Y lo demás se queda el empresario con él y se llama plusvalía, ¿verdad? En resumen, esa es la parte que novedosa que Karl Marx escribió, ¿verdad? Y que pues tiene mucha polémica. La teoría, la economía capitalista considera que es una basura el capital. Y que Karl Marx es un resentido, ¿verdad? Y lo atacan, ¿verdad? Y dicen que todo lo que él hizo no es valedero, ¿verdad? La teoría objetiva sí considera que lo de Karl Marx sí es cierto y hay que tomarlo en cuenta. Y rápidamente, en 1915, ¿cómo se llama? Lenin, el dirigente ruso, que empieza a hacer una revuelta en ese país, ya tenía el capital y ya estaba de acuerdo con lo que decía Karl Marx, solo que él sí fue radical. Cuando triunfó la revolución bolchevique en Rusia, él aplicó un modelo comunista, donde desaparece la propiedad privada en Rusia, ¿verdad? Entonces, lo de Lenin fue más radical, ¿verdad? Si aplicar un sistema diferente, contrario al capitalismo, donde la propiedad privada desaparece y empieza a resumir como propiedad pública el comunismo, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos acá Bueno, también, pues, las clases antagónicas fueron el capitalista y el obrero. Aquí, jóvenes, también es bueno que ustedes puedan comentar algo, ¿verdad? Si lo pueden hacer o si lo quieren hacer. Estamos en el capitalismo actualmente y ustedes trabajan para empresas. Ustedes dirán sí o no si les pagan el salario justo y entonces lo pueden comentar. Hoy es lunes, ¿verdad? El viernes en la clase con los muchachos de la sección L, les preguntaba yo a ellos, ¿verdad? Y algunos comentaron y yo les decía que lo que yo sabía es, por ejemplo, en Guatemala los bancos, los que principian a trabajar de cajeros, ganan 3,000 quetzales. ¿Será justo lo que les pagan a ellos cuando realmente la responsabilidad es fuerte en el manejo de dinero? Si no les cuadra, tienen que ver qué hacen en la tarde y si les falta, pues se les quita su salario. Si sobra, el banco lo toma. Les pregunto, ¿será justo que eso es lo que le pagan a un joven responsable de una caja en un banco? No sé si alguien quiere comentar algo, o de repente alguien trabaja en eso, ¿verdad? O si de repente consideran que sí es justo lo que le pagan, no sé. Si alguien quiere comentar respecto a esto. Licenciado, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Gracias. La verdad es de que se ve con mucha tristeza y preocupación el tema de los salarios en Guatemala. Es increíble que en algunas instituciones, sea del Estado o privadas, muchas veces se pasan hasta 10
años trabajando y esos 10 años se van con el mismo salario con el que uno empezó. Las modificaciones de los salarios muchas veces lo único que hacen es afectarnos en el descuento de lo que es el IX, porque nos aumentan... Perdón, ¿usted trabaja? ¿Usted no trabaja? Sí, licenciado. Yo trabajé 23 años en la municipalidad. ¿De Guatemala? De Villanueva. De Villanueva. ¿Se jubiló como el IX? Todavía no por mi edad, pero sí por el plan del empleado municipal. Ah, va a tener jubilación en la municipalidad. Exacto. Okay. Pero yo le comentaba esto porque realmente hubieron compañeras que se jubilaron también y se jubilaron con salarios de 3.500, 3.700 quetzales después de 25 años de laborar. Entonces es lo que hablamos, pues la verdad es de que es bastante lamentable el tema de los salarios en Guatemala. Sí, es lo que quería compartir. Sí, le agradezco. El tema es controversial, polémico y de criterio. La ley en Guatemala, de repente ustedes saben eso, establece que cada año se revisa el salario mínimo. En Guatemala el salario mínimo, ¿verdad? Y entonces, por ahí por noviembre, diciembre, se reúnen los sindicatos con el CACIF para discutir el incremento al salario mínimo. Pero ustedes sabrán que realmente ambos chocan, en ambos no hay acuerdos, y el CACIF dice 0 aumento y el sindicato dice 50% de aumento. Los dos toman posturas radicales. La ley dice que en enero, si no hay un acuerdo entre ambos, el Estado decide si aumenta o no el salario mínimo. Yamatei decidió este año que no existía el salario mínimo y se quedara igual, ¿verdad? Cuando estuvo el presidente Colón, en uno de los años que él estuvo de presidente, sí hubo un cambio, digamos, en el incremento al salario mínimo, fue como 8%. Me recuerdo que saltó el CACIF, ¿verdad? Pero cuando el presidente dice tal aumento, se tiene que cumplir. Es decir, que la ley establece que se tienen que revisar salarios mínimos cada año. En el caso del Estado, yo soy jubilado del Estado, pues se ha averiguado pues, que sí, el Estado en algunos lugares está mejor que empresas privadas. En el caso del trabajador, pues sí, bueno, es complicado. Hay que ver la parte agrícola. Aquí la parte agrícola a veces les pagan menos de salario mínimo. En la industria está más o menos, se respeta el salario mínimo, ¿verdad? Tenemos el comercio, donde ahí sí cambia un poco el salario mínimo, porque usted trabaja de vendedor, pues tiene una cantidad fija y además en comisiones. En el Estado se paga más o menos 3,000 para arriba, por lo menos es una cantidad que tiene de base. Pero menciono los bancos porque realmente es preocupante la perspectiva que tiene un joven cuando sale de bachiller o maestro. Y realmente pues tiene que aceptar ese puesto y tener mucho orden para que le cuadre las cuentas en el banco, de cajero. Yo pues tengo alumnos también, ¿verdad? Ahorita de repente alguno de ustedes trabaja en un banco, también en la Mariano Gálvez, donde me han contado que sí, realmente el trabajo es duro en un banco, en lo que es de cajero, ¿verdad? Me repito, el tema es, digamos, controversial. El capitalismo sigue vigente en Guatemala, sigue vigente en el mundo. Países desarrollados, pues, digamos, tienen unas mejores condiciones de trabajo. Aquí, en una parte pequeña de empresas multinacionales, sí tienen algunos bonos, gozan a veces de seguro médico, seguro de vida,
gimnasio, comedor, pues ahí creo que mejoran un poco. Pero el empresario guatemalteco, en su mayoría, sí realmente cumple lo que dice la ley, de ahí nomás, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? Donde, pues sí, hay empresarios guatemaltecos que como que piensan más en el trabajador y sí, pues han tratado de mejorar las condiciones de trabajo. Me va a explicar. Un trabajador, pues claro que quiere ganar más, pero también en las condiciones donde laboran también pide que sean mejores, sean no únicamente el salario, sino que tengan pues, ciertos derechos, que les paguen pues, su bono 14 y bono 15, que a veces las empresas tardan en pagarlo, que se haga que exista un bono por productividad, ¿verdad? Algunas cosas como las horas extras, ¿verdad? Si se quedan trabajando, las vacaciones, ¿verdad? Que en algunos casos por año de trabajar en una empresa tiene un día más de vacaciones, en fin, condiciones donde el empleado esté mejor, ¿verdad? Como repito, ese tema es controversial, ¿verdad? Son las 3:11, sigamos. Entonces, acá me voy a ir rápidamente, ¿verdad? Pues explicando. El capitalismo realmente creció de una manera que ninguno pensó que fuera tan rápida. Inició en Inglaterra, pero en el siglo pasado, 1910, 15, ya había desplazado Estados Unidos como potencia capitalista a Inglaterra. Pero hay un fenómeno que ayudó a que se expandiera el capitalismo, y es la revolución industrial, que también, pues, coincidentemente, se desarrolla en el mismo periodo del capitalismo en Inglaterra y después en Estados Unidos, ¿verdad? La máquina de vapor fue importante, ¿verdad? Para la industria, también lo que es el asunto, déjeme ver, es que 1850 a 1900, esto fue, digamos, lo más importante, la máquina de vapor. Bueno, pero también ahí, un poco antes, o 1900, aparece el tren. El tren fue revolucionario en el asunto de transporte. Ubiquemos los jóvenes que en ese tiempo realmente el único medio de transporte era a caballo, ¿verdad? En Inglaterra y ¿cómo se llama? Estados Unidos. En 1890, en 1900 todavía así fue. Entonces, esa revolución industrial fue la segunda revolución industrial. La primera fue importante, pero la segunda lo fue mucho más, que fue más que ¿cómo se llama? En Estados Unidos fue donde se desarrolló de una manera rápida, amplia. En 1910, 20, los vehículos, la electricidad también fue clave para el desarrollo industrial, el uso de los metales, también, principalmente el acero. 1920, 25, la aviación, ¿verdad? Ahora, jóvenes, ¿por qué digo esto? Los inventos son negocios. Creo que ustedes me están entendiendo. Al principio de los inventos, la gente no pensaba en negocios. Es decir, un científico, pues, tenía le daban cierto dinero por inventar algo, pero actualmente existe una legislación mundial de derecho a patente. El científico actual sabe que su esfuerzo va a ser remunerado y cuando hace un descubrimiento o un invento, lo patente. ¿Cómo se llama? Lo debe patentizar. Y entonces, porque sabe que tiene derecho a eso, ¿verdad? Entonces ya el científico dice, bueno, yo me voy a esforzar 10, 20 años y cuando yo tenga algún invento, voy a ir a patentizarlo y entonces si una empresa quiere explotar ese recurso, me tiene que dar una buena parte. Se da mucho eso en las medicinas, ¿verdad? Por eso es que el principal negocio con la pandemia va a ser esa famosa vacuna, ¿verdad? Que van a ser millones de dosis y que las empresas están compitiendo entre ellas, ¿verdad? Entonces, esto ya es, ¿por qué le digo que rápido el capitalismo? Que estamos hablando de 1950, 80 en Inglaterra, a 1920, 30, cuando ya desplazó a Estados Unidos como potencia a Inglaterra.
Y si nos vamos en el 50, 60 jóvenes, 70, no digamos. La cuarta revolución industrial, y hablamos de las computadoras, hablamos de los celulares, hablamos del cable, ¿verdad? Hablamos del internet, y ahorita la quinta revolución industrial, la inteligencia artificial, y entonces cada vez hay más inventos, porque jóvenes cada vez hay más negocios y cada vez la gente quiere tener más dinero. Ese es el motor, o realmente lo que la gente piensa en inventos, es pues ser millonarios los jóvenes, porque realmente ese es el objetivo de muchas personas que se dedican a inventar cosas y que pues realmente es normal porque ha trabajado 10, 20, 30 años toda la vida en un invento, ¿verdad? Bien, aquí les quiero contar algo, ¿verdad? Una anécdota que sí, pues siempre me gusta decirla porque pues uno, esto no se los he dicho a ustedes, ¿verdad? Pero no sé si van a estar de acuerdo conmigo. La ventaja para ustedes con su servidor es que su servidor ha leído lo que dice y lo ha vivido. Y muchas cosas que aquí cuento las he vivido y por lo tanto no las invento, sino que realmente están en documentos y yo lo he vivido. En el caso de la vivencia que les voy a contar, fue en 1978, 80, por ahí, en mi Facultad de Economía de la USAC. Ya estaba en plena vigencia la Guerra Fría entre Estados Unidos e Inglaterra. Les contaba que esa Guerra Fría fue un asunto, digamos, impactante a nivel mundial, porque Estados Unidos representaba el capitalismo. Y la URSS, que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo que es Rusia ahora, apoyaba a los medios guerrilleros en el mundo. Entonces era un apoyo, ¿verdad?, a los cambios que quería hacer un país, y apoyaba la URSS. Y Estados Unidos apoyaba a los presidentes que estaban en el poder, que los querían votar. Esa fue la famosa Guerra Fría. Pero esa Guerra Fría también se desarrolló a nivel espacial. Llegar a la Luna, llegar al espacio. Y también en armamentismo, ¿verdad? Perdón, pues en ese periodo histórico, 78-80, platicábamos con los amigos de economía, que éramos pocos, éramos unos 20 estudiantes de economía, en cuarto año más o menos, y decíamos, ¿va? Pero ¿para qué tanto dinero para llegar a la Luna, al espacio? ¿Verdad? ¿Y por qué esa guerra entre los dos? ¿Qué habrá? ¿No será mejor ese dinero destinarlo a actividades productivas? ¿No será mejor donarlo a países como los nuestros? O sea, nosotros nos quedamos con la duda y lo comentamos y seguíamos, ¿no? Pero jóvenes, las potencias piensan en el futuro. Y Estados Unidos, a pesar que se critica mucho, que es un país que viene en decadencia, yo lo dudo. Porque realmente ahí es donde se han hecho los principales inventos en los últimos 40, 50 años. Y sigue siendo la tecnología número 1 en el mundo. Me voy a explicar con la dije los viajes. Bueno, entonces a los 30 años, 40 años, empezó a ver los teléfonos celulares. ¿Sí? La señal de cable. En mi tiempo era 3 canales de televisión, 3, 7 y 11. En mi tiempo era línea fija que daban en las casas, ¿verdad? Que era a través de Telwa. ¿De dónde viene toda la señal de cable satelital? ¿Y de dónde vienen los teléfonos celulares? De los viajes espaciales. Es decir, que ellos no decían nada, pero la Luna no era el objetivo, era tener el espacio y tener satélites para los negocios en el futuro. No sé si me están entendiendo. Así es el mundo. Las potencias piensan en el futuro. Ustedes se preguntarán, yo sí me lo pregunto, bueno, y ya están programados viajes para Marte. Ya están comprados algunos vuelos para allá, y ya la persona, el empresario ya tiene la inversión de lo que va a hacer el viaje.
y que ya la gente sabe que ahí se va a quedar, pues porque serán meses para estar allá y a ver si puede regresar. Pensemos qué se puede descubrir en Marte. Pues a saber, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se van a Marte? Pues hay algo ahí que no sabemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, jóvenes, el mundo así es, ¿verdad? Hay muchas cosas que desconocemos. Miren, con la computación, sin ir tan lejos. Bill Gates. ¿Cuál fue el negocio de Bill Gates en 1980? Pues él dijo, bueno, yo pienso en el futuro. Y el futuro, ¿cómo va a ser el negocio? Los programas de la computadora. ¿Sí? La IBM se quedó corta porque solo se dedicó a nada más a la parte del software, ¿verdad? Que es la parte de la componentes de una computadora. Pero los programas no pensaron y ahí se empezó Bill Gates en los programas, ¿verdad? Que no recuerdo cómo se llaman esos programas. Ustedes me pueden decir cómo se llaman los programas de Bill Gates de computación. No sé si se me están entendiendo porque tal vez, los sistemas operativos. No, pero tienen un nombre, Windows. Microsoft. Exactamente. Ahí, eso fue lo que Bill Gates pensó con sus socios y me quedo corto. Después dijo, en 30 años, toda la gente va a tener computadores en el laptop. ¿Me están entendiendo? Esta es la gente que realmente hace negocios y piensan dentro de 40 años, 50 años. El mundo así es. Ahora, ¿por qué jóvenes hablo de esto? Porque ese es capitalismo. Ese es negocio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está? Dígame, compañero. Quería objetar una cosa. Dígame. Fíjese que lo que pensó Bill Gates fue en implementar software para el hardware. Sí, compañero, ¿puedo hablar un poco más recio? Sí, lo digo. Dele. Bill Gates lo que pensó fue en implementar software para el hardware del futuro. Okay. Es decir, él utilizó sus ideas para crear un software que corriera sobre hardware. O sea, el hardware es la computadora como tal y el software son los programas. Sí, ok, sí, gracias. Solo porque lo había dicho al revés. Sí, disculpe, sí. Miren, jóvenes, ustedes se pueden reír de mí. No hay problema, me río, porque jóvenes, eso de la computadora para mí ha sido jóvenes cuesta arriba. ¿Para qué les voy a mentir? Yo no me creé en computadoras, se van a reír. Yo me creé con máquina de escribir y con calculadoras en los años 75, 80, ¿sí? Entonces, esto es lo que he leído. Pero como dice el compañero Pablo Ceella, yo confundí. Licenciado, y sí. Así como usted habla, yo pienso que así como las grandes mentes que son capitalistas, en realidad tal vez lo que tienen ellos es la idea y la capacidad de actuar. Porque si nos damos cuenta, el creador del iPhone no es que sea un genio de la computación, sino que tiene la capacidad y la visión de ver a futuro. Lo mismo pasa con Bill Gates y los demás que han creado sus grandes empresas. Así es. Sí, así es. Ese es algo que, fíjese que aquí regreso ¿cómo se llama? A Estados Unidos. Y ustedes me dirán, este es gringuero, ¿eh? Miren, jóvenes, yo me creé en la Facultad de Economía y me enseñaron a odiar el capitalismo. ¿Sí? Pero yo soy objetivo. Y entonces yo estudio y miro, sí, Estados Unidos no es igual que la misma potencia de antes, pero pues sigue siendo una potencia. Y de tecnología, pues sí, sigue siendo, ¿verdad? Alguien podrá decir, este gringuero, no, es que yo trato, mire pues, un ejemplo. Yo me gusta el fútbol, ¿verdad? Y tengo Sky porque me gusta ver la temporada, la Liga Española y soy de Real Madrid, ¿sí? Y algunos se molestaron porque la mayoría son un Barça, ¿va? Bueno. Pero jóvenes, si yo pago Sky, miro el Real, pero también miro al Barça. ¿Por qué? Es buen equipo, pues, si a mí me gusta el fútbol. No sé si me están entendiendo. Pero yo he aprendido a ver al contrario como algo que también me sirve de experiencia y reconocer también que el contrario es bueno. Que a veces nosotros pensamos equivocadamente que que eres contrario, que eres malo. No, jóvenes. En la vida las cosas que no le parezcan a uno pueden ser buenas. Y son buenas, ¿verdad? Entonces, en este caso, Estados Unidos, ¿verdad? Creo que sí ha decaído, pero sigue siendo importancia, sobre todo en la tecnología. Y jóvenes, repito, ¿tecnología qué es, jóvenes? Son negocios. Son negocios, esa es la verdad.
¿Qué asunto de la pandemia? ¿Cuál va a ser la vacuna? ¿Es un negocio, jóvenes? ¿O será que están preocupados para que realmente la gente tenga la vacuna y ya no siga la pandemia? No, si lo que quieren es vender las vacunas y hacer... Miren, si ustedes leen la historia de los inventos en la medicina, para que una vacuna tenga pruebas es como 1 año y medio. Aquí fueron en 5 meses. Se pusieron las pilas, las empresas trabajaron sábados y domingos en la noche los científicos, porque dijeron, aprovechemos, este 2021 va a ser un año buenísimo en vacunas. Y el mundo, jóvenes, es de negocios. Así es, eso no es nuevo, pero ahora lo es mucho más, ¿verdad? Porque realmente la oportunidad que se tiene para negociar, ahora los jóvenes como que lo aprovechan más. Estados Unidos, y discutía con mis sobrinos de eso, ¿verdad? Y algunos decían que no. Miren, yo me pongo a pensar, la ventaja del catedrático, como sucedió, es que realmente en el día ese es su trabajo, investigar y leer. Me pongo a pensar, ¿habrá otro país que tenga un Hollywood como Estados Unidos? No sé si me están entendiendo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque, jóvenes, en Hollywood es un negocio multimillonario de películas. ¿Habrá otro país que tenga una cantidad de gente que produzca películas? Me atrevo a pensar que ahorita no. No sé si me están entendiendo cómo es Hollywood, porque no solo es la película, significa los que hacen los guiones, los productores, es una gama de gente que está hasta los... Dígase, imagínense, jóvenes, que para una película contratan a una persona para que en el fondo, ¿verdad?, tenga la música apropiada de la película. Pues este es Estados Unidos, ¿verdad? Miremos el deporte. Pues ellos, el deporte es un gran negocio. Hace 50 años, jóvenes, en el fútbol, Guatemala le metía 5 o 6 goles a Estados Unidos. ¿Sí? Cuando Estados Unidos se metió al fútbol, los gringos cuando se meten en algo lo hacen bien. Ahora me atrevo a pensar que nos golean los gringos a nosotros. ¿Pero por qué? Porque es un negocio el deporte. Fútbol americano, que ayer fue el Super Bowl, la temporada ves que participa en abril. El básquetbol creo que participa en mayo. Todo el año deporte y otros deportes más. ¿Por qué? Porque son negocios. Bueno, jóvenes, ahí nos quedamos porque son las 3:28. Vamos bien en el curso. Este asunto del capitalismo siempre yo me extiendo porque creo que hay que hablar sobre eso, ¿verdad? Continuamos el día, toca viernes, ¿verdad? El viernes a las 2:15 de la tarde. Y entonces, jóvenes, que pasen una buena tarde. Y ha sido para mí un gusto estar con ustedes. Que pasen un buen lunes. Se cuidan. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.